Che, vos que me estás mirando ahora mismo, quiero que sepas algo antes de que sigamos. Si llegaste hasta acá es porque hay algo en tu corazón que te está gritando que no sos suficiente, que hay algo roto en vos, que Dios está esperando que te compongas para poder amarte de verdad. Y déjame decirte algo, hermano, hermana, esa mentira que te está carcomiendo por dentro es exactamente la razón por la que estás acá. Porque hoy te voy a demostrar que Dios no quiere tu perfección. Dios quiere tu corazón así como está, quebrado, manchado, hecho pedazos. Y si te quedas conmigo hasta el final de este mensaje, te aseguro que vas a salir de acá entendiendo por primera vez en tu vida que la imperfección no es tu enemigo, es tu puerta de entrada al corazón del Padre. Así que antes de seguir, si este mensaje te está tocando ya mismo, dale like, suscríbete al canal porque contenido así es lo que vas a encontrar acá. Y compartí este video con esa persona que sabes que necesita escuchar esto, porque créeme que hay alguien en tu lista de contactos que está viviendo exactamente lo que vos estás viviendo ahora mismo. Y ahora sí, metámonos de lleno en esto, porque lo que te voy a decir va a cambiar tu perspectiva de Dios para siempre. Escúchame bien lo que te voy a decir. Durante más de 20 años he visto pasar por delante mío miles de personas que llegaban a los altares con la misma cara que seguramente tenés vos ahora mismo, esa cara de pastor. Yo no sé si Dios me puede usar. Pastor, yo hice muchas cosas feas. Pastor, si usted supiera quién soy, realmente no me estaría hablando así. ¿Y sabés qué es lo que más me duele de todo esto? Que la religión, la iglesia, los cristianos bien intencionados, le han vendido a la gente la mentira más grande que existe, que para acercarte a Dios tenés que estar impecable, que tenés que tener tu vida ordenadita, que tenés que dejar de pecar primero, que tenés que comportarte como un santo antes de que Él te tome en serio. Y yo te digo hoy con toda la autoridad que me da la palabra de Dios y más de 2 décadas viendo vidas transformadas, que eso es una reverenda mentira del infierno. Porque si fuera así, si Dios estuviera esperando que seamos perfectos primero, nadie, pero nadie podría acercarse a Él, ni vos, ni yo, ni el Papa, ni el predicador más santo que conozcas, porque la perfección no existe en este lado del cielo y Dios lo sabe mejor que nadie. Por eso Él no está buscando gente perfecta, está buscando corazones dispuestos, corazones que reconozcan que están rotos, que necesitan ayuda, que no pueden solos. Y esos corazones, hermano, esos corazones son exactamente los que Él está esperando. ¿Sabés cuál es el verdadero problema que tenemos los seres humanos con esto de la perfección? No es que queramos ser mejores personas, no es que queramos vivir una vida que honre a Dios, eso está bárbaro. El problema es que creemos que nuestra perfección es lo que nos va a dar acceso a Dios, que nuestra buena conducta es la llave que abre la puerta del cielo, que nuestros esfuerzos por ser santos son lo que nos hace dignos de su amor. Y ahí mismo es donde entramos en el quilombo más grande de nuestras vidas. Porque cuando hacemos eso, cuando ponemos nuestra perfección como el precio de entrada al corazón de Dios, lo que estamos haciendo en realidad es tratar de controlar a Dios. Estamos tratando de decirle, mira Dios, yo hice todo bien, ahora vos me tenés que bendecir. Mira Dios, yo dejé de hacer esto y empecé a hacer aquello, ahora vos me debes una. Y cuando hacemos eso, cuando tratamos de controlar a Dios con nuestra buena conducta, lo que estamos haciendo es exactamente lo contrario de lo que Él quiere de nosotros, porque Dios no quiere que lo controlemos, no quiere que lo manipulemos, no quiere que vengamos a Él como si fuéramos empleados presentando nuestro currículum para ver si nos contrata. Dios quiere que vengamos como hijos que saben que el Padre los ama independientemente de lo que hayan hecho o dejado de hacer. Y esa diferencia lo cambia todo. Y te voy a contar algo que aprendí estudiando la Biblia todos estos años. Cada vez que Dios eligió a alguien para hacer algo grande en la historia, cada vez que llamó a alguien para ser parte de su plan, ¿sabes a quién eligió? A los rotos, a los imperfectos, a los que tenían un pasado complicado, a los que cargaban con culpas, a los que habían fallado estrepitosamente. Y no era casualidad, no era que Dios no tuviera mejores opciones, era que Dios sabía algo que a nosotros nos cuesta entender, que la gente rota es la que mejor entiende la gracia, que la gente que ha fallado es la que mejor valora el perdón, que la gente imperfecta es la que mejor representa su corazón en este mundo, porque Dios no necesita gente que haga las cosas bien para demostrar que Él es bueno. Dios necesita gente que reconozca que no puede hacer nada bien sin Él para demostrar que Él es suficiente. Mirá a David, el rey más grande que tuvo Israel. ¿Sabés qué hizo? Adulterio, asesinato, abuso de poder. Si David viviera hoy sería trending topic por todos los escándalos. Pero ¿sabés por qué Dios lo llamó varón conforme a mi corazón? No porque fuera perfecto, sino porque cada vez que metía la pata, cada vez que se mandaba una macana, volvía al corazón de Dios con genuino arrepentimiento, no trataba de justificarse, no trataba de esconder sus errores,
No trataba de demostrar que era mejor de lo que era. Simplemente reconocía su falta y confiaba en que el amor de Dios era más grande que sus errores. Mirá a Pedro, el discípulo que Jesús eligió para ser la roca sobre la cual construiría su iglesia. ¿Y qué hizo Pedro cuando las cosas se pusieron difíciles? Negó a Jesús 3 veces. Lo trató como si no lo conociera, como si nunca hubiera sido su amigo. Y cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se largó a llorar amargamente, porque sabía que había fallado en el momento más importante de su vida. Pero ¿sabés qué hizo Jesús cuando resucitó? No le hizo un juicio, no le pidió explicaciones, no le dijo: Pedro, vos me fallaste, ahora tenés que demostrar que sos confiable. No, Jesús lo buscó, lo restauró, le preguntó 3 veces si lo amaba para sanar las 3 veces que lo había negado. Y después le dijo: apacienta mis ovejas. Le confió el futuro de la iglesia a alguien que lo había negado, porque Jesús sabía que Pedro ahora entendía algo que antes no entendía, que el amor de Dios no depende de nuestra perfección, que la gracia de Dios no se gana con buena conducta, que el llamado de Dios no se basa en nuestros méritos, sino en su misericordia. Y ahora mira a Pablo, el apóstol más grande de la historia del cristianismo, el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el que llevó el evangelio a todo el mundo conocido. ¿Y sabes cuál era su pasado? Era un asesino de cristianos, perseguía a la iglesia, metía presos a los creyentes, estaba presente cuando mataron a Esteban. Y no solo eso, sino que lo hacía creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. O sea que no solo era un asesino religioso, que es la peor clase de asesino que pueda haber. Y sin embargo, cuando Dios lo llamó en el camino a Damasco, le pidió primero que se arrepintiera, le pidió que demostrara que había cambiado, le hizo pasar por un periodo de prueba para ver si era sincero. No, Dios lo llamó en el medio de su maldad, lo transformó en un segundo y después lo mandó a predicar el mismo evangelio que había estado persiguiendo, porque Dios sabía que alguien que había experimentado esa clase de transformación iba a poder hablarle con autoridad a cualquier persona, sin importar lo que hubiera hecho, porque Pablo nunca se iba a olvidar de dónde había salido, nunca se iba a olvidar de que si Dios pudo usarlo a él, podía usar a cualquiera. Che, si este mensaje te está tocando el corazón, si te está haciendo ver a Dios de una manera diferente, no te olvides de dejar tu comentario acá abajo contándome qué es lo que más te está impactando, porque me encanta leer los testimonios de la gente que está siendo tocada por la palabra de Dios. Y si conoces a alguien que está luchando con la culpa, con el sentimiento de no ser suficiente, con la idea de que Dios no lo puede usar porque no es perfecto, compartí este video, porque este mensaje puede cambiarle la vida a esa persona. Pero volvamos al tema, porque acá viene lo que realmente te va a volar la cabeza. ¿Sabes por qué Dios elige gente imperfecta para hacer su obra? No es por lástima, no es porque no tenga mejores opciones, es porque la imperfección es el lugar perfecto para que su gloria se manifieste. Cuando Dios usa a alguien que todo el mundo sabe que no tiene la capacidad, que no tiene la preparación, que no tiene el carácter, cuando esa persona hace algo extraordinario, todo el mundo sabe que no fue mérito de la persona, que ahí hubo una mano divina, que ahí actuó el poder de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quiere, que su gloria se vea, no la nuestra, que su poder se manifieste, no el nuestro, que la gente vea que Él es capaz de tomar lo que está roto y hacer algo hermoso con eso. Por eso Pablo dice en 2 Corintios que Dios le dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después Pablo agrega: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Que no se avergonzaba de sus debilidades, que no trataba de esconderlas, que no fingía ser perfecto, sino que se gloriaba en sus debilidades, porque sabía que ahí era donde el poder de Dios se manifestaba con más fuerza. Porque cuando sos débil, Él es fuerte. Cuando no podés, Él puede. Cuando fallás, Él te restaura. Cuando te caes, Él te levanta. Y ahí en esa dinámica es donde se ve realmente quién es Dios. No cuando todo está bien, no cuando somos fuertes, no cuando tenemos todo controlado, sino cuando estamos en el piso, cuando no sabemos qué hacer, cuando reconocemos que sin Él no somos nada. Ahora, déjame ser claro con algo, porque no quiero que malinterpretes lo que te estoy diciendo. Cuando digo que Dios te ama imperfecto, no estoy diciendo que le da lo mismo si vivís en pecado o si tratás de vivir en santidad. No estoy diciendo que podés hacer cualquier cosa y Dios va a estar contento. No, lo que estoy diciendo es que el amor de Dios hacia vos no depende de tu perfección, que su gracia no se gana con buena conducta, que su aceptación no está condicionada a que te portes bien. Pero una vez que entendés eso, una vez que experimentás esa clase de amor incondicional,
lo que naturalmente va a pasar es que vas a querer vivir de una manera que honre ese amor, no por obligación, no por miedo, no para ganarte algo, sino por gratitud, por amor. Porque cuando alguien te ama así, cuando alguien te acepta así, lo único que querés es corresponder a ese amor. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tratar de ser perfecto para que Dios te ame y vivir en santidad porque Dios te ama? Una es religión, la otra es relación. Una es obras, la otra es gracia. Una es esclavitud, la otra es libertad. Una te agota, la otra te energiza. Una te condena, la otra te restaura. Una te aleja de Dios, la otra te acerca. Y la tragedia es que muchísimos cristianos, muchísimas iglesias han confundido estas dos cosas y le han quitado a la gente la alegría de ser amados por Dios tal como son. Le han robado la paz de saber que no tienen que ganarse nada, que no tienen que demostrar nada, que simplemente tienen que recibir lo que Dios ya les está ofreciendo. Su amor incondicional, su gracia inmerecida, su perdón completo. Vos que me estás escuchando ahora mismo, quiero que me mires a los ojos a través de esta pantalla y que escuches esto con todo tu corazón. Dios te ama exactamente como estás hoy, con todos tus problemas, con todas tus fallas, con todo tu pasado, con toda tu vergüenza, con toda tu culpa, con todas las cosas que has hecho y que te dan vergüenza recordar, con todas las oportunidades que perdiste, con todas las palabras que dijiste y que te gustaría retirar, con todas las decisiones que tomaste y que te gustaría cambiar, con todo eso, con todo lo que crees que te descalifica para ser amado por Dios. Él te ama perdidamente, te ama apasionadamente, te ama como si fueras la única persona en el mundo. Y no es que te va a amar cuando cambies, no es que te va a amar cuando mejores, no es que te va a amar cuando te compongas, te ama ahora, en este mismo momento. Mientras me estás escuchando, te ama con todas tus imperfecciones. Y quiero contarte algo que me pasó hace varios años que me marcó para siempre. Estaba predicando en una conferencia y al final del mensaje hice el llamado para que las personas que querían entregar su vida a Jesús pasaran al frente. Y entre todas las personas que pasaron había una chica joven, tendría unos 20 años, pero se notaba que había vivido mucho. Tenía esa mirada de alguien que había pasado por cosas muy duras. Y cuando llegó su turno de hablar conmigo me dijo: pastor, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, pero tengo miedo de que Él no me reciba porque yo he hecho cosas muy feas. Y yo le pregunté: ¿qué clase de cosas? Y ella empezó a contarme su historia. Había sido prostituta, había estado en las drogas, había robado, había lastimado a su familia, había hecho abortos. Y mientras me contaba todo esto, las lágrimas le corrían por las mejillas y yo podía ver la vergüenza en sus ojos, el dolor de alguien que se odiaba a sí misma por las decisiones que había tomado. Y cuando terminó de contarme, se quedó callada esperando mi respuesta, como si estuviera esperando que le dijera que efectivamente Dios no la podía recibir, que había hecho demasiadas cosas malas, que había cruzado una línea de la cual no se podía volver. Pero ¿sabes qué le dije? Le dije: hija, vos sos exactamente la clase de persona que Jesús vino a buscar. Y se largó a llorar todavía más fuerte, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza, eran lágrimas de alivio, de gratitud, de alguien que por primera vez en su vida estaba escuchando que era amada a pesar de todo lo que había hecho. Esa noche ella entregó su vida a Jesús y hoy, más de 10 años después, es una de las líderes más increíbles que tengo en mi iglesia. Está casada con un hombre de Dios, tiene hijos preciosos, tiene un ministerio hermoso con mujeres que han pasado por situaciones similares a las que ella pasó. Y todo el mundo que la conoce ahora jamás se imaginaría por lo que ella pasó antes, porque Dios tomó toda esa maldad, todo ese dolor, toda esa vergüenza y lo transformó en un testimonio poderoso de su gracia. Pero acá está la clave. Ella no tuvo que arreglar su vida primero para que Dios la aceptara. Vino tal como estaba, con todo su barro, con toda su maldad, con toda su culpa. Y Dios la recibió con los brazos abiertos. Y después, desde el lugar de ser amada, desde el lugar de ser aceptada, desde el lugar de ser perdonada, empezó el proceso de transformación. Pero la transformación fue el resultado del amor de Dios, no la condición para recibirlo. Déjame tu comentario acá abajo y contame, ¿hay algo en tu vida que crees que te descalifica para ser amado por Dios? Porque quiero orar específicamente por vos. Quiero pedirle a Dios que te revele su amor incondicional. Y si este testimonio te está tocando, si te identificas con esta chica de la que te conté, compartí este video porque hay alguien más que necesita escuchar. Que no importa lo que haya hecho, Dios lo ama y lo está esperando con los brazos abiertos. Pero ahora quiero llevarte a otro nivel de entendimiento, porque una vez que entendés que Dios te ama imperfecto, la pregunta que naturalmente surge es: bueno, entonces, ¿para qué sirve tratar de vivir bien? ¿Para qué esforzarme en ser mejor si igual Dios me ama como soy? Y es una pregunta válida,
Es una pregunta que mucha gente se hace, pero la respuesta te va a sorprender. No te esforzás en vivir bien para que Dios te ame. Te esforzás en vivir bien porque Dios te ama. No buscas la santidad para ganarte su gracia. Buscas la santidad para honrar la gracia que ya recibiste. No tratás de ser perfecto para acercarte a Él. Tratás de ser parecido a Él porque ya estás cerca. Y esa diferencia, hermano, esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando haces las cosas por amor y no por obligación, cuando haces las cosas por gratitud y no por miedo, cuando haces las cosas para honrar a alguien que te ama y no para impresionar a alguien que tenés que convencer, todo cambia, tu motivación cambia, tu actitud cambia, tu disfrute cambia, todo cambia. El problema que tenemos muchas veces los cristianos es que hemos convertido la vida cristiana en una lista de reglas que tenemos que cumplir para mantenernos en la gracia de Dios. Como si la gracia fuera un club exclusivo al que tenés que pagar la cuota todos los meses para no perder la membresía, como si el amor de Dios fuera condicional y dependiera de nuestro comportamiento. Pero eso no es evangelio, eso no es buenas noticias, eso es ley, eso es religión, eso es esclavitud. Y Jesús no vino a darte una nueva lista de reglas para cumplir. Vino a liberarte de la esclavitud, de tratar de ganarte el amor de Dios. Vino a mostrarte que ese amor ya es tuyo, que esa gracia ya te pertenece, que esa aceptación ya está disponible y que lo único que tenés que hacer es recibirla. Jesús mismo lo dijo claramente cuando estaba en la cruz: consumado es. ¿Sabés qué significa eso? Que ya está terminado, que ya está hecho, que ya está pagado, que no hay nada más que vos tengas que hacer para ganarte la salvación, para ganarte el perdón, para ganarte el amor de Dios. Ya está consumado, ya está terminado, ya está completo. Tu parte no es ganar nada, tu parte es recibir lo que ya está hecho. Tu parte no es pagar el precio, tu parte es aceptar que el precio ya fue pagado. Tu parte no es demostrar que sos digno, tu parte es creer que Jesús te hizo digno cuando murió en tu lugar. Y cuando entendés esto, cuando realmente lo entendés en lo profundo de tu corazón, algo sobrenatural pasa en tu vida. Dejás de vivir desde la culpa y empezás a vivir desde la gratitud. Dejás de vivir desde el miedo y empezás a vivir desde el amor. Dejás de vivir tratando de impresionar a Dios y empezás a vivir tratando de expresar tu amor por Dios. Y ahí es donde la verdadera transformación sucede. Ahí es donde la santidad real aparece. No como una carga que tenés que cargar, sino como una respuesta natural a lo que Dios hizo por vos. No como una obligación que te agobia, sino como una celebración de la gracia que recibiste. Por eso Pablo dice en Romanos que es la benignidad de Dios lo que nos guía al arrepentimiento. No es el miedo al castigo, no es la culpa, no es la obligación, es la benignidad, es la bondad. Es el amor incondicional de Dios lo que nos motiva a cambiar. Porque cuando alguien te ama así, cuando alguien te perdona así, cuando alguien cree en vos así, lo único que querés es corresponder a ese amor. Lo único que querés es vivir de una manera que honre a esa persona. Lo único que querés es ser digno de esa confianza, no para ganarte algo que no tenés, sino para honrar algo que ya recibiste. Ahora, déjame darte 10 claves prácticas para vivir desde esta revelación. 10 cosas que podés hacer hoy mismo para empezar a vivir desde el lugar de ser amado por Dios y no desde el lugar de tratar de ganarte su amor. Primera clave: empezá cada día recordándote a vos mismo que sos amado por Dios. No porque hiciste algo bueno, no porque te portaste bien, sino porque Él decidió amarte, punto. Sin condiciones, sin requisitos, sin excepciones. Y ese amor no va a cambiar sin importar lo que pase durante el día, sin importar si metés la pata, sin importar si fallás, sin importar si tenés un mal día. Su amor hacia vos es constante, es incondicional, es eterno. Segunda clave: cuando peques, cuando falles, cuando metas la pata, no huyas de Dios, corre hacia Él. No te escondas como hizo Adán en el jardín. Acércate como hizo David después de su pecado. Reconoce tu falta, pedí perdón y recibí la restauración que Él te está ofreciendo. Porque el pecado no te aleja del amor de Dios. Lo que te aleja es pensar que el pecado te aleja del amor de Dios. Dios no se sorprende cuando pecas. Él ya sabía que ibas a pecar cuando decidió amarte y ya decidió perdonarte antes de que pecaras. Tercera clave: deja de compararte con otros cristianos. Deja de medir tu relación con Dios basándote en la relación que otros tienen con Él. Cada uno tiene su propio caminar, cada uno tiene su propia historia, cada uno tiene su propio proceso. Algunos parecen más espirituales,
Algunos parecen tener menos problemas, algunos parecen estar más cerca de Dios, pero la verdad es que todos somos imperfectos, todos estamos en proceso, todos necesitamos la gracia de Dios todos los días. Y Dios no tiene favoritos, te ama tanto como ama al cristiano que más admiras. Cuarta clave, usa tu imperfección como una oportunidad para mostrar la gracia de Dios. En lugar de esconder tus fallas, en lugar de fingir que todo está bien, sé honesto acerca de tus luchas, compartí con otros cómo Dios te está ayudando en tu proceso, porque cuando otros ven que Dios puede usar a alguien imperfecto como vos, se van a dar cuenta de que también los puede usar a ellos. Tu testimonio no es lo perfecto que sos, tu testimonio es lo bueno que es Dios con alguien imperfecto como vos. Quinta clave, desarrolla una relación personal con Dios. No dependas de otros para que te digan cómo está tu relación con Dios. No dependas del pastor, no dependas de tus líderes, no dependas de tus amigos cristianos. Habla directamente con Dios, lee su palabra, orá, adorá, escuchá su voz. Porque Él quiere tener una relación personal con vos. No quiere que vengas a Él a través de intermediarios, quiere que vengas directamente, con confianza, como un hijo que sabe que siempre va a ser recibido con amor. Sexta clave, concéntrate en conocer a Dios, no solo en servirlo. Muchas veces nos enfocamos tanto en hacer cosas para Dios que nos olvidamos de conocer a Dios, nos volvemos tan ocupados sirviendo en la iglesia, haciendo ministerio, ayudando a otros, que no tenemos tiempo para simplemente estar con Él, para conocer su corazón, para entender su carácter, para disfrutar su presencia. Pero Dios no quiere que seas solo un siervo, quiere que seas su hijo. Y los hijos no solo trabajan para el Padre, los hijos disfrutan estar con el Padre. Séptima clave, aprende a recibir amor de otros. Muchas veces somos buenos para dar amor, pero terribles para recibir amor. Pensamos que no lo merecemos, pensamos que la gente nos va a rechazar si nos conoce realmente, pensamos que tenemos que ganarnos el amor de otros siendo perfectos, pero si Dios te ama imperfecto, podés permitir que otros también te amen imperfecto. Podés ser vulnerable, podés mostrar tus debilidades, podés pedir ayuda, porque el amor verdadero no se basa en la perfección, sino en la conexión. Octava clave, perdona a otros como Dios te perdonó a vos. Si Dios te perdonó cosas que no merecían ser perdonadas, vos también podés perdonar a otros cosas que no merecen ser perdonadas. Si Dios te dio una segunda oportunidad cuando no la merecías, vos también podés dar segundas oportunidades a otros que no las merecen, porque el perdón no es algo que se gana, es algo que se da. Y cuando lo das, no solo liberás a la otra persona, te liberás a vos mismo. Novena clave, viví con esperanza. No importa qué tan lejos hayas llegado, no importa qué tan profundo hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, siempre hay esperanza con Dios. Siempre hay una nueva oportunidad. Siempre hay una posibilidad de empezar de nuevo. Porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades, el Dios de los nuevos comienzos, el Dios que puede tomar lo que está muerto y resucitarlo, lo que está roto y restaurarlo, lo que está perdido y encontrarlo. Y décima clave, compartí este amor con otros. Una vez que entendés lo bueno que es Dios con vos, no podés guardártelo para vos solo. Tenés que compartirlo, tenés que contarles a otros que Dios también los ama imperfectos, que también pueden venir a Él tal como están, que también pueden recibir su gracia, su perdón, su amor incondicional. Porque hay muchísima gente ahí afuera que está viviendo con la misma mentira que vos vivías antes, pensando que tienen que arreglarse primero antes de poder acercarse a Dios, y vos podés ser el instrumento que Dios use para mostrarles la verdad. Ahora, quiero hablarte de algo que es súper importante y que muchas veces los predicadores no te dicen. Vas a tener momentos en los que vas a dudar de todo lo que te estoy diciendo. Vas a tener días en los que la culpa va a tratar de convencerte de que Dios no puede amarte realmente. Vas a tener noches en las que la vergüenza te va a susurrar que sos un fraude, que estás engañando a todo el mundo, que si la gente supiera realmente quién sos te rechazaría. Y en esos momentos difíciles, tenés que recordar que esas voces no vienen de Dios. Esas voces vienen del enemigo de tu alma. El que la Biblia llama el acusador de los hermanos. El que día y noche está acusándonos delante de nuestro Dios, pero la buena noticia es que tenemos un abogado, tenemos a Jesús que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y cada vez que el enemigo trae una acusación contra vos, Jesús muestra las heridas en sus manos y dice, ya está pagado. Cada vez que el enemigo dice, mira lo que hizo, Jesús dice, mira lo que yo hice por él. Cada vez que el enemigo dice, no se lo merece, Jesús dice, yo lo hice digno.
Por eso Pablo dice en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Que no hay ninguna acusación que pueda prosperar contra vos, que no hay ninguna condena que pueda tocarte, que no hay ninguna culpa que pueda separarte del amor de Dios, porque Cristo ya pagó el precio, ya llevó la condena, ya cargó con la culpa y ahora está intercediendo por vos para que nunca te olvides de lo que Él hizo. Pero el enemigo es astuto, no siempre te va a atacar de frente diciéndote que sos malo, a veces te va a atacar de costado diciéndote que tenés que ser mejor, te va a atacar con perfeccionismo, con legalismo, con religiosidad, te va a hacer creer que aunque Dios te ama, igual tenés que hacer más, tenés que esforzarte más, tenés que ser más espiritual, tenés que orar más, tenés que leer más la Biblia, tenés que servir más en la iglesia. Y en el fondo lo que te está diciendo es que lo que Cristo hizo no fue suficiente, que tenés que agregar algo más, que tenés que contribuir con algo para completar la obra de salvación. Pero eso también es mentira. Eso también es del enemigo, porque la salvación es un regalo, la gracia es un regalo, el amor de Dios es un regalo, y los regalos no se pagan, no se ganan, no se merecen, simplemente se reciben. Escuchá, yo entiendo que puede ser difícil de creer, yo entiendo que puede sonar demasiado bueno para ser verdad. Yo entiendo que toda tu vida te han dicho que tenés que ganarte las cosas, que nada es gratis, que todo tiene un precio y que puede ser muy difícil aceptar que el amor de Dios es realmente gratuito, que realmente no tenés que hacer nada para ganártelo. Pero déjame contarte algo que me ayudó mucho a mí a entender esto. Una vez estaba conversando con mi hijo cuando él tenía como 8 años y le pregunté, ¿vos qué tenés que hacer para que papá te ame? Y él me miró con esa cara que ponen los chicos cuando les haces una pregunta obvia y me dijo, nada papá, vos me amás porque soy tu hijo. Y ahí me cayó la ficha. Ahí entendí lo que Dios nos está diciendo. No tenemos que hacer nada para que Él nos ame. Él nos ama porque somos sus hijos, punto. Sin condiciones, sin requisitos, sin excepciones. Obvio que como papá, cuando mi hijo se porta bien me da alegría. Cuando obedece me siento orgulloso. Cuando hace las cosas bien me da satisfacción. Pero mi amor hacia Él no depende de eso. Mi amor hacia Él no aumenta cuando se porta bien ni disminuye cuando se porta mal. Mi amor hacia Él es constante porque Él es mi hijo. Y de la misma manera Dios se alegra cuando vivimos bien, se siente orgulloso cuando obedecemos, se siente satisfecho cuando hacemos las cosas bien. Pero su amor hacia nosotros no depende de eso. Su amor hacia nosotros es constante porque somos sus hijos y punto. Y una vez que entendés eso, una vez que realmente lo entendés, cambia todo tu concepto de la vida cristiana. Ya no vivís desde el miedo, sino desde el amor. Ya no vivís desde la obligación, sino desde la gratitud. Ya no vivís tratando de impresionar a Dios, sino tratando de expresar tu amor por Dios. Ya no vivís preguntándote si sos suficiente, sino sabiendo que Cristo te hizo suficiente. Ya no vivís cargado de culpa, sino libre en la gracia. Ya no vivís con vergüenza, sino con dignidad. Ya no vivís como esclavo, sino como hijo. Y esa diferencia, hermano, esa diferencia lo cambia todo. Toca acá abajo si este mensaje te está removiendo algo por dentro, si te está haciendo replantear tu relación con Dios, si te está mostrando aspectos de su amor que nunca habías considerado antes. Y no te olvides de compartir este video con esa persona que sabes que necesita entender que no tiene que ser perfecta para ser amada por Dios, porque puede que vos seas el instrumento que Dios use para cambiar la vida de esa persona. Pero ahora quiero contarte algo que es fundamental para que entiendas completamente lo que te estoy diciendo. Cuando hablo de que Dios te ama imperfecto, no estoy hablando de un amor pasivo. No estoy hablando de un amor que simplemente te tolera. No estoy hablando de un amor que dice, bueno, está bien, te acepto como sos, pero quédate así. No, estoy hablando de un amor activo, de un amor transformador, de un amor que te ama tanto como sos, que no te va a dejar como sos. Porque el verdadero amor no deja a la persona igual. El verdadero amor ayuda a la persona a convertirse en la mejor versión de sí misma. Y eso es exactamente lo que hace el amor de Dios con vos. Dios te ama demasiado como para dejarte en tu pecado. Te ama demasiado como para dejarte en tu dolor. Te ama demasiado como para dejarte en tu disfunción. Te ama demasiado como para dejarte en tu mediocridad. Él te ama tal como sos, pero su amor tiene un propósito, tiene una dirección, tiene un destino. Y ese destino es que seas conforme a la imagen de su Hijo, que seas la persona que Él diseñó que fueras desde antes de la fundación del mundo, que cumplas el propósito para el cual te creó, que vivas la vida abundante que Jesús vino a darte.
Pero acá está la diferencia. La transformación no es la condición para recibir el amor de Dios. La transformación es el resultado del amor de Dios. No es que tenés que cambiar para que Él te ame. Es que porque Él te ama vas a cambiar. No es que tenés que mejorar para acercarte a Él. Es que cuando te acercás a Él vas a mejorar. No es que tenés que arreglar tu vida para que Él entre. Es que cuando Él entra va a arreglar tu vida. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando la transformación viene desde adentro hacia afuera, cuando viene desde el lugar de ser amado, cuando viene desde la gratitud y no desde la culpa, es real, es genuina, es duradera. He visto a muchísima gente que trató de cambiar desde afuera hacia adentro, que trató de modificar su comportamiento para acercarse a Dios, que trató de vivir una vida perfecta para ganarse su amor. Y te puedo asegurar que eso no funciona. Puede que dure un tiempo, puede que aguanten unos meses o incluso unos años, pero eventualmente se cansan, eventualmente se agotan, eventualmente se frustran y terminan peor de lo que empezaron, porque estaban tratando de vivir una vida sobrenatural, con fuerzas naturales, estaban tratando de agradar a Dios con esfuerzo humano, estaban tratando de ganarse algo que ya tenían disponible. Pero cuando entendés que ya sos amado, cuando entendés que ya sos aceptado, cuando entendés que ya sos perdonado, cuando entendés que ya tenés todo lo que necesitas en Cristo, entonces podés relajarte, podés descansar en su gracia, podés vivir desde la paz de saber que no tenés nada que demostrar, nada que ganar, nada que merecer. Y desde ese lugar de descanso, desde ese lugar de paz, desde ese lugar de aceptación, la transformación sucede naturalmente, sobrenaturalmente, sin esfuerzo, sin agenda, sin presión, simplemente como una respuesta natural a lo que Dios está haciendo en tu vida. Es como si fueras una planta que ha estado luchando por crecer en tierra árida, esforzándote, sudando, tratando de sacar agua de donde no hay agua, tratando de crecer por tu propia fuerza. Y de repente alguien te trasplanta a una tierra fértil con agua abundante, con sol perfecto, con todos los nutrientes que necesitas. Y ahí no tenés que esforzarte más, simplemente creces naturalmente, sobrenaturalmente, porque tenés todo lo que necesitas para crecer. Y eso es lo que pasa cuando entendés el amor incondicional de Dios. De repente tenés todo lo que necesitas para ser la persona que Él diseñó que fueras, no por esfuerzo, sino por gracia, no por obra, sino por fe, no por mérito, sino por misericordia. Y quiero que entiendas algo más. Este proceso de transformación no es algo que vos haces, es algo que Dios hace en vos. Pablo lo dice claramente en Filipenses: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No dice que vos tenés que perfeccionar la buena obra, dice que Él va a perfeccionar la buena obra que Él comenzó. Tu trabajo no es transformarte, tu trabajo es cooperar con la transformación que Él está haciendo. Tu trabajo no es cambiar tu corazón, tu trabajo es permitir que Él cambie tu corazón. Tu trabajo no es producir fruto, tu trabajo es permanecer en la vid para que el fruto se produzca naturalmente. Jesús mismo lo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Que tu trabajo es permanecer en él, no producir fruto. El fruto se produce naturalmente cuando permaneces en la vid, cuando permaneces en su amor, cuando permaneces en su gracia, cuando permaneces en su presencia, cuando permaneces conectado con Él. El fruto aparece solo, sin esfuerzo, sin sudor, sin agenda, simplemente como una consecuencia natural de estar conectado con la fuente de vida. Pero acá está el problema que tenemos muchos cristianos. Nos desconectamos de la vid tratando de producir fruto. Nos alejamos de la fuente de vida tratando de vivir una vida que honre a Dios. Nos separamos del amor incondicional de Dios tratando de merecer su amor con nuestras buenas obras. Y el resultado es sequedad, esterilidad, frustración, agotamiento, porque estamos tratando de hacer desde afuera lo que solo se puede hacer desde adentro. Estamos tratando de producir con nuestras fuerzas lo que solo se puede producir con su poder. Estamos tratando de ser por esfuerzo lo que solo se puede ser por gracia. Por eso Pablo dice que es Cristo en vos la esperanza de gloria. No es vos tratando de ser como Cristo, es Cristo viviendo su vida a través de vos. No es vos imitando a Jesús, es Jesús expresándose a través de vos. No es vos tratando de vivir como Él vivió. Es Él viviendo en vos la vida que Él quiere vivir. Y cuando entendés eso, cuando realmente lo entendés, dejás de luchar y empezás a descansar. Dejás de forzarte y empezás a confiar, dejás de tratar de ser perfecto y empezás a permitir que Él sea perfecto en vos.
Coméntame acá abajo cómo está resonando este mensaje en tu corazón, qué es lo que más te está impactando, qué revelaciones está teniendo el Espíritu Santo en tu vida a través de estas palabras, porque me encanta leer los testimonios de las personas que están siendo tocadas por la gracia de Dios. Y si este mensaje te está ayudando, si te está liberando, si te está sanando, compartilo con tus amigos, con tu familia, con la gente de tu iglesia, porque hay muchísimas personas que necesitan escuchar esta verdad. Ahora, antes de que terminemos, quiero contarte una historia más que me marcó profundamente y que creo que te va a ayudar a entender de una vez por todas lo que Dios siente por vos. Hace unos años estaba predicando en una cárcel. Había ido a hacer un evento evangelístico para los presos. Y después del mensaje, varios hombres pasaron al frente para entregar sus vidas a Cristo. Entre ellos había uno que me llamó la atención. Era un hombre mayor, tendría unos 60 años. Y cuando llegó su turno de hablar conmigo, me dijo algo que nunca me voy a olvidar. Me dijo: pastor, yo maté a un hombre cuando tenía 20 años. Llevo 40 años en la cárcel pagando por lo que hice. Pero lo que más me duele no es estar preso. Lo que más me duele es saber que hay una familia que perdió a su padre, a su esposo por mi culpa, y yo sé que eso no se puede arreglar. Yo sé que no hay perdón para lo que yo hice. Y mientras me decía esto, se largó a llorar. Eran lágrimas de 40 años de culpa, de vergüenza, de remordimiento, de alguien que había cargado con el peso de su pecado durante 4 décadas. Y yo me quedé ahí parado mirando a este hombre que estaba completamente destrozado por la culpa, y de repente sentí que el Espíritu Santo me dio las palabras exactas que él necesitaba escuchar. Le puse la mano en el hombro y le dije: hermano, lo que vos hiciste estuvo mal, no te voy a mentir. Quitarle la vida a alguien es algo terrible, pero quiero que sepas algo. Jesús sabía lo que vos ibas a hacer cuando decidió morir en la cruz por vos. Él sabía que ibas a matar a ese hombre. Igual decidió dar su vida por vos. Él sabía que ibas a pasar 40 años en la cárcel, igual decidió cargar con tu culpa. Él sabía que te ibas a odiar a vos mismo por lo que hiciste, igual decidió amarte. Y si Él pudo perdonar a los que lo crucificaron, si pudo perdonar a Pablo que perseguía a la iglesia, si pudo perdonar a David que fue adúltero y asesino, también te puede perdonar a vos. Ese hombre se desplomó ahí mismo, se puso de rodillas y empezó a llorar como nunca había llorado en su vida. Pero estas no eran lágrimas de culpa, eran lágrimas de liberación. Lágrimas de alguien que por primera vez en 40 años estaba experimentando el perdón de Dios. Lágrimas de alguien que finalmente entendía que su pecado, por terrible que fuera, no era más grande que la gracia de Dios. Lágrimas de alguien que se estaba dando cuenta de que no tenía que cargar más con esa culpa, porque Jesús ya la había cargado en la cruz. Esa noche él entregó su vida a Cristo y desde ese día su vida cambió completamente. Se convirtió en uno de los líderes espirituales más respetados de esa cárcel. Empezó a ayudar a otros presos a encontrar a Jesús. Empezó a escribir cartas pidiendo perdón a la familia de la víctima, no para liberarse de la culpa legal, sino para honrar la memoria de la persona que había matado. Y aunque siguió preso hasta el día de su muerte, vivió sus últimos años con una paz y una alegría que jamás había tenido, porque había entendido que el perdón de Dios era real, que la gracia de Dios era suficiente, que el amor de Dios era más grande que su peor error. Te cuento esta historia porque quiero que entiendas algo. Si Dios puede perdonar a un asesino, si puede usar a un asesino, si puede amar a un asesino, entonces no hay nada en tu vida que esté fuera del alcance de su gracia. No hay nada que hayas hecho que sea imperdonable. No hay ningún pecado que sea demasiado grande. No hay ninguna falla que sea demasiado grave. No hay ningún error que sea demasiado terrible, porque la cruz de Cristo es más grande que tu peor día. La gracia de Dios es más poderosa que tu peor decisión. El amor de Dios es más profundo que tu peor caída. Vos que me estás escuchando ahora mismo, no sé qué es lo que has hecho, no sé cuáles son los errores que cometiste, no sé cuáles son las decisiones de las que te arrepentís, no sé cuáles son las cosas que hiciste que te dan vergüenza recordar, pero sí sé esto: Dios te ama más de lo que podés imaginar, te ama más de lo que te mereces, te ama más de lo que vos te amás a vos mismo. Y ese amor no depende de tu perfección, no depende de tu comportamiento, no depende de lo que hiciste o dejaste de hacer, depende únicamente de quién es Él. Y Él es amor, amor puro, amor incondicional, amor eterno, amor que nunca cambia, amor que nunca falla, amor que nunca se rinde. ¿Y por qué Él te ama así? Porque su amor hacia vos es tan real, tan profundo, tan incondicional. Quiero pedirte que hagas algo por mí. Quiero pedirte que dejes de castigarte por lo que hiciste en el pasado, que dejes de revivir una y otra vez los errores que cometiste, que dejes de condenarte por las decisiones de las que te arrepentís, porque cada vez que haces eso, cada vez que te castigás por algo que ya fue perdonado,
Lo que estás diciendo en el fondo es que el sacrificio de Jesús no fue suficiente, que la cruz no fue suficiente, que su sangre no fue suficiente. Y eso no es verdad, hermano, eso no es verdad. Su sacrificio fue suficiente, su cruz fue suficiente, su sangre fue suficiente. Y si Él ya te perdonó, si Él ya pagó el precio, si Él ya cargó con tu culpa, entonces vos también tenés que perdonarte, tenés que soltarte, tenés que liberarte de esa carga que ya no te pertenece. Déjame tu comentario acá abajo si este mensaje está tocando esa área de culpa en tu vida, si hay algo de lo que no te podés perdonar, si hay errores del pasado que te siguen atormentando. Porque quiero orar específicamente por vos. Quiero pedirle a Dios que te revele la profundidad de su perdón y que te dé la gracia para perdonarte a vos mismo. Y si conoces a alguien que está luchando con la culpa, con la vergüenza, con el sentimiento de no ser suficiente, compartí este video, porque este mensaje puede ser exactamente lo que esa persona necesita escuchar para ser libre. Y ahora, para cerrar este mensaje, quiero dejarte con una verdad que quiero que nunca te olvides. Dios no está esperando que seas perfecto para amarte. Dios no está esperando que cambies para acercarse a vos. Dios no está esperando que arregles tu vida para entrar en ella. Él ya te ama, ya se acercó a vos, ya entró en tu vida. Lo hizo cuando envió a Jesús a morir en tu lugar. Lo hizo cuando te buscó antes de que vos lo buscaras a Él. Lo hizo cuando puso su espíritu en vos para convencerte de su amor. Y lo único que está esperando ahora es que vos recibás lo que Él ya te está ofreciendo, que abraces lo que Él ya puso a tu disposición, que vivas en la realidad de lo que Él ya hizo por vos. Así que hoy, en este mismo momento, mientras me estás escuchando, quiero que hagas una oración conmigo. Quiero que le abras tu corazón a Dios y que recibas su amor incondicional, su gracia inmerecida, su perdón completo. No porque te lo mereces, no porque sos perfecto, no porque lo ganaste, sino porque Él decidió dártelo, porque Él decidió amarte, porque Él decidió llamarte su hijo. Y cuando Dios decide algo, nada ni nadie lo puede cambiar, ni vos con tus errores, ni el enemigo con sus acusaciones, ni el mundo con sus opiniones. Cuando Dios te ama para siempre. Cuando Dios te adopta para siempre. Cuando Dios te perdona para siempre. Y esa es la realidad en la que quiero que vivas de ahora en adelante. No como alguien que está tratando de ganarse el amor de Dios, sino como alguien que ya lo tiene, no como alguien que está esperando ser aceptado por Dios, sino como alguien que ya es aceptado, no como alguien que está luchando por ser hijo de Dios, sino como alguien que ya es hijo de Dios. Y si este mensaje te tocó el corazón, si te ayudó a ver a Dios de una manera diferente, si te liberó de algunas mentiras que habías creído, si te dio esperanza donde antes solo había condenación, por favor, déjame saberlo en los comentarios, porque cuando leo los testimonios de las personas que están siendo tocadas por la gracia de Dios, mi corazón se llena de alegría, porque sé que Dios está haciendo exactamente lo que prometió hacer. Está sanando corazones quebrantados, está liberando cautivos, está dando vista a los ciegos, está proclamando el año agradable del Señor. Y vos, mi hermano, mi hermana, sos parte de esa obra maravillosa que Él está haciendo en este tiempo. Así que no te olvides de suscribirte al canal para recibir más mensajes como este. Activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Dale like a este video si te bendijo y sobre todo, compartilo con toda la gente que conoces, porque hay millones de personas ahí afuera que necesitan escuchar que no tienen que ser perfectas para ser amadas por Dios, que pueden venir a Él tal como están, con todo su barro, con toda su maldad, con toda su culpa, y que van a ser recibidas con los brazos abiertos por un Padre que los está esperando con amor incondicional. Y tal vez, vos seas el instrumento que Dios use para llevarles esta buena noticia. Tal vez este video que compartís sea lo que cambie la vida de alguien para siempre. Tal vez tu testimonio de cómo Dios te amó imperfecto sea exactamente lo que otra persona necesita escuchar para entender que también puede ser amada imperfectamente. Así que no te guardes este mensaje para vos solo. Compartilo, difundilo, hacelo viral, porque el amor de Dios necesita ser conocido por todo el mundo y vos podés ser parte de esa misión increíble de mostrarle a la humanidad que hay un Dios que los ama sin condiciones, que los acepta sin requisitos, que los perdona sin excepciones y que los está esperando con los brazos abiertos para darles vida abundante, propósito eterno y amor incondicional. Pero antes de que terminemos completamente, hay algo más que necesito decirte. Algo que no puedo dejar pasar porque sé que hay personas que me están escuchando que todavía tienen esa voz en la cabeza diciéndoles: sí, está bien todo lo que dice el pastor, pero vos no conocés mi caso. Vos no sabés lo que yo hice. Vos no sabés lo lejos que llegué. Vos no sabés cuántas veces le fallé a Dios.
Y déjame decirte algo con toda la autoridad que me da la palabra de Dios. No importa cuál sea tu caso, no importa qué es lo que hiciste, no importa cuán lejos llegaste, no importa cuántas veces fallaste, la gracia de Dios es más grande, su amor es más profundo, su misericordia es más amplia, su perdón es más completo. Y si todavía tenés dudas, si todavía pensás que hay algo en tu vida que puede descalificarte del amor de Dios, déjame contarte la historia de Manasés. Manasés fue uno de los reyes más malvados que tuvo Israel. La Biblia dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales, hizo imágenes de acera. Adoró a todo el ejército de los cielos y les sirvió. Edificó altares en la casa de Jehová. Pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Observó los tiempos mirando en agüeros. Fue dado a adivinaciones y consultó a adivinos y encantadores. Multiplicó el hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encenderle el furor. Además derramó mucha sangre inocente en gran manera, tanto que llenó a Jerusalén de extremo a extremo. Y según la tradición judía, fue él quien mandó a cortar por la mitad al profeta Isaías. O sea que este tipo no solo era un idólatra, no solo era un ocultista, sino que también era un asesino de profetas, un perseguidor de los siervos de Dios, alguien que había llenado la ciudad de sangre inocente. Y sin embargo, ¿sabés qué pasó con Manasés? Cuando fue llevado cautivo a Babilonia, cuando se vio en la peor situación de su vida, cuando no tenía a dónde más recurrir, clamó al Dios de sus padres, se humilló profundamente delante del Dios de sus padres, le rogó y la Biblia dice que Dios fue rogado por él, oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¿Te das cuenta lo que está diciéndote esa historia? Que no hay nadie tan lejos que no pueda volver, que no hay nadie tan perdido que no pueda ser encontrado, que no hay nadie tan malo que no pueda ser perdonado, que no hay nadie tan sucio que no pueda ser limpiado, porque la gracia de Dios no tiene límites, su misericordia no tiene fronteras, su amor no tiene condiciones, su perdón no tiene excepciones. Y si Él pudo perdonar a Manasés, que fue un asesino de profetas, si pudo restaurar a Manasés, que llenó la ciudad de sangre inocente, si pudo usar a Manasés después de todo lo que había hecho, entonces no hay absolutamente nada en tu vida que esté fuera del alcance de su gracia. No hay absolutamente nada que hayas hecho que sea imperdonable. No hay absolutamente nada en tu pasado que pueda descalificarte de su amor. Porque el Dios que perdonó a Manasés es el mismo Dios que te está mirando ahora mismo con ojos de amor incondicional. Y quiero contarte otra historia que me marcó mucho. Una historia que viví hace pocos meses en una de nuestras conferencias. Al final del evento, cuando hice el llamado para que las personas entregaran sus vidas a Cristo, se acercó una señora mayor, tendría unos 70 años, y cuando empezó a hablar conmigo me di cuenta de que estaba temblando, no de frío, sino de emoción, de nervios, de algo que había estado guardando por mucho tiempo, y me dijo: pastor, yo he venido a esta clase de eventos muchas veces, siempre quise pasar al frente, siempre quise entregarle mi vida a Jesús, pero nunca me animé porque tengo algo en mi pasado que me da mucha vergüenza. Y yo le dije: señora, cuénteme qué es lo que la está frenando. Y ella me empezó a contar que cuando era joven, cuando tenía 20 años, había quedado embarazada de un hombre casado y por la presión de su familia, por el qué dirán, por el miedo, había decidido hacerse un aborto, pero no solo uno, sino tres. 3 veces había quedado embarazada del mismo hombre y las 3 veces había decidido abortar. Y me decía: pastor, yo maté a 3 bebés, yo soy una asesina. ¿Cómo puede Dios perdonar algo así? ¿Cómo puede Dios amar a alguien que mató a sus propios hijos? Y mientras esta señora me contaba su historia, yo podía ver el dolor de 50 años en sus ojos. Podía ver la culpa que la había atormentado durante 5 décadas. Podía ver la vergüenza que la había alejado de Dios toda su vida. Podía ver el peso que había cargado sola durante tanto tiempo. Y de repente el Espíritu Santo me llenó de una compasión sobrenatural por esta mujer. Y le dije: señora, quiero que me mire bien cuando le digo esto. Dios la ama con todo su corazón, la ama a pesar de lo que hizo, la ama más de lo que usted se ama a sí misma. Y quiere que sepa que Jesús no solo murió por los pecados que creemos que son pequeños, murió por todos los pecados, incluidos los que creemos que son imperdonables, incluidos los que nos dan más vergüenza, incluidos los que hemos guardado en secreto durante años. Y si usted cree que lo que hizo es demasiado grande para ser perdonado, entonces está diciendo que hay algo más poderoso que la sangre de Cristo, y eso simplemente no es verdad.
Esa señora se largó a llorar como nunca había llorado en su vida, se arrodilló ahí mismo en el piso y empezó a pedirle perdón a Dios por lo que había hecho, pero también a darle gracias, porque finalmente entendía que su amor era más grande que su peor error, que su gracia era más poderosa que su peor decisión, que su misericordia era más profunda que su peor caída. Y esa noche ella entregó su vida a Cristo. Y hoy, varios meses después, es una de las intercesoras más poderosas que tengo en mi iglesia. Ora por las madres jóvenes que están considerando el aborto, las aconseja, las ayuda, les cuenta su testimonio, y Dios está usando su dolor del pasado como una herramienta para sanar a otras personas en el presente. ¿Ves lo que hace Dios? Toma lo que el enemigo usó para destruir y lo convierte en algo que Él usa para restaurar. Toma lo que fue motivo de vergüenza y lo convierte en motivo de testimonio. Toma lo que fue causa de separación y lo convierte en puente de conexión. Porque ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios que te ama. Ese es el Dios que está esperando que vengas a Él tal como estás. Con todo tu barro, con toda tu maldad, con toda tu culpa, con toda tu vergüenza. Porque Él no ve lo que fuiste, ve lo que vas a hacer. No se enfoca en tu pasado, se enfoca en tu futuro. No se queda en lo que hiciste mal, se concentra en lo que va a ser bien a través de tu vida. Toca acá abajo si esta historia te está llegando al alma, si te identificás con esa señora, si también has estado cargando con culpas del pasado que pensabas que eran imperdonables. Y compartí este mensaje con alguien que sabes que necesita escuchar que no hay nada demasiado grande para la gracia de Dios. Porque tal vez tu testimonio de cómo Dios te perdonó algo que creías imperdonable sea exactamente lo que esa persona necesita para entender que también puede ser perdonada. Y ahora quiero llevarte a una comprensión aún más profunda de lo que significa ser amado por Dios imperfectamente. Cuando entendés que Dios te ama tal como sos, cuando realmente lo entendés en lo profundo de tu corazón, algo sobrenatural sucede en tu identidad. Ya no te ves a vos mismo desde la perspectiva de tus errores, te ves desde la perspectiva de su amor. Ya no te defines por lo que hiciste mal, te definís por lo que Él hizo bien por vos. Ya no te identificás con tu pecado, te identificás con su gracia. Ya no sos la persona que falló, sos la persona que fue rescatada. Ya no sos la persona que se equivocó, sos la persona que fue restaurada. Ya no sos la persona que está rota, sos la persona que está siendo sanada. Y esa nueva identidad cambia todo. Cambia cómo te ves a vos mismo, cómo te relacionás con otros, cómo enfrentás los desafíos, cómo vivís tu vida. Porque cuando sabés quién sos en Cristo, cuando sabés que sos amado, aceptado, perdonado, adoptado, cuando sabés que sos hijo del Altísimo, cuando sabés que tenés acceso al trono de gracia con toda confianza, cuando sabés que nada te puede separar del amor de Cristo, entonces vivís desde un lugar de fortaleza, vivís desde un lugar de seguridad, vivís desde un lugar de confianza. Ya no vivís como mendigo pidiendo migajas, vivís como hijo heredero de todo lo que el Padre tiene. Ya no vivís como esclavo temiendo al castigo, vivís como hijo disfrutando de la libertad. Ya no vivís como extranjero buscando aceptación, vivís como ciudadano del reino de los cielos con todos los derechos y privilegios que eso conlleva. Y quiero que entiendas algo que es fundamental. Esta nueva identidad que tenés en Cristo no se basa en tu comportamiento, no depende de qué tan bien te portes, no fluctúa según tus estados de ánimo, no cambia según tus circunstancias. Es una identidad fija, establecida, sellada por el Espíritu Santo, garantizada por la sangre de Cristo, respaldada por la palabra de Dios. Y cuando el enemigo venga a decirte que no sos suficiente, cuando la vida te golpee y te haga dudar de tu valor, cuando las circunstancias te hagan sentir como que Dios se olvidó de vos, tenés que recordar quién sos realmente, tenés que pararte firme en tu identidad en Cristo, tenés que declarar lo que Dios dice sobre vos, sin importar lo que vos sientes o lo que otros dicen. Por eso Pablo dice en Efesios que somos benditos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, que en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Que todo esto ya es tuyo, que todo esto ya te pertenece, que todo esto ya está disponible para vos, no como algo que vas a recibir si te portas bien, sino como algo que ya recibiste cuando creíste en Jesús, no como algo que tenés que ganar, sino como algo que ya se te dio gratuitamente por gracia. Pero el problema que tenemos es que muchas veces vivimos por debajo de nuestra identidad en Cristo. Vivimos como pobres siendo ricos, vivimos como esclavos siendo libres, vivimos como huérfanos siendo hijos, vivimos como condenados siendo justificados.
Vivimos como rechazados siendo aceptados. ¿Y por qué pasa esto? Porque no conocemos realmente lo que somos en Cristo. Porque no hemos renovado nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios. Porque seguimos creyendo más lo que sentimos que lo que Dios dice. Porque seguimos permitiendo que nuestro pasado defina nuestro presente en lugar de permitir que las promesas de Dios definan nuestro futuro. Por eso Pablo dice en Romanos que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La renovación del entendimiento es clave, es fundamental, es indispensable, porque si no renovas tu mente con la verdad de Dios, vas a seguir viviendo según las mentiras del mundo, vas a seguir creyendo que tenés que ganarte el amor, que tenés que merecer la aceptación, que tenés que demostrar tu valor, que tenés que ser perfecto para ser digno, y esas mentiras te van a mantener en esclavitud, te van a robar la alegría, te van a quitar la paz, te van a alejar del propósito para el cual Dios te creó. Ahora déjame darte 5 declaraciones que quiero que empezás a hacer todos los días para renovar tu mente con la verdad de quién sos en Cristo. Primera declaración: soy amado por Dios incondicional e irrevocablemente. Nada de lo que haga o deje de hacer puede cambiar su amor hacia mí. Soy su hijo amado en quien Él tiene contentamiento. Repetí esto todos los días hasta que se grabe en lo profundo de tu corazón, hasta que se convierta en una realidad más real que tus sentimientos, hasta que sea la verdad desde la cual vivís cada día de tu vida. Segunda declaración: soy justificado por la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi justicia no se basa en mi comportamiento, sino en lo que Cristo hizo por mí. Estoy bien con Dios, no porque sea perfecto, sino porque Cristo es perfecto y yo estoy en Él. Esta declaración te va a liberar de la presión de tratar de ser perfecto. Te va a dar paz en medio de tus imperfecciones. Te va a recordar que tu posición delante de Dios no depende de vos, sino de Cristo. Tercera declaración: tengo acceso al Padre por medio de Jesús. Puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. No tengo que tener miedo de ir a Dios. No tengo que esperar a estar perfecto para orar. Puedo venir tal como estoy porque Jesús me abrió el camino. Esta declaración te va a dar confianza en la oración, te va a quitar el miedo de hablar con Dios, te va a recordar que tenés acceso directo al corazón del Padre. Cuarta declaración: soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Ninguna cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo pueden separarme de su amor. Esta declaración te va a dar seguridad en medio de las tormentas. Te va a recordar que sos invencible en el amor de Dios. Te va a dar fuerzas cuando te sientas débil. Y quinta declaración: soy hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviese en ellas. Tengo un propósito específico, tengo un llamado único, tengo un destino glorioso y Dios va a completar la obra que comenzó en mí. Esta declaración te va a dar esperanza para el futuro, te va a recordar que tu vida tiene sentido, te va a motivar a seguir adelante, aun cuando las cosas se pongan difíciles. Coméntame acá abajo cuál de estas 5 declaraciones te está impactando más. ¿Cuál es la que más necesitas escuchar en esta temporada de tu vida? ¿Cuál es la que el Espíritu Santo está usando para ministrar tu corazón? Porque quiero orar específicamente por vos. Y si este mensaje te está ayudando a entender tu identidad en Cristo, si te está liberando de mentiras que habías creído sobre vos mismo, compartilo con todos tus conocidos, porque hay muchísima gente que necesita conocer la verdad de quiénes son en Cristo. Y para terminar, quiero dejarte con la historia más hermosa de todas, la historia de la mujer adúltera que trajeron a Jesús para ser apedreada. Porque en esa historia vemos perfectamente cómo Dios ve a las personas que el mundo condena, cómo Dios trata a las personas que la religión rechaza, cómo Dios ama a las personas que se sienten indignas de ser amadas. La Biblia dice que los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Imagínate la escena. Una mujer desnuda, avergonzada, humillada, rodeada de hombres religiosos que tenían piedras en las manos listos para matarla. Una mujer que había sido sorprendida en el peor momento de su vida, en el acto mismo de su pecado, sin posibilidad de negarlo, sin posibilidad de justificarse, sin posibilidad de esconderse.
completamente expuesta, completamente vulnerable, completamente a merced de sus acusadores. Pero ¿sabes qué hizo Jesús? No la condenó, no la juzgó, no se unió al coro de voces que la estaban acusando. En lugar de eso, se inclinó y escribió en tierra con el dedo, y cuando siguieron preguntándole, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y volviéndose a inclinar hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. ¿Te das cuenta de lo que pasó ahí? Jesús no minimizó el pecado de la mujer, no dijo que lo que había hecho estaba bien, no le quitó importancia al adulterio, pero tampoco la condenó, no la juzgó, no la rechazó, no la humilló, sino que la defendió, la protegió, la restauró, le dio una nueva oportunidad, le ofreció un nuevo comienzo. Y esa es exactamente la actitud que Jesús tiene hacia vos hoy. No importa cuál sea tu pecado, no importa en qué te hayan sorprendido, no importa qué tan expuesto te sientas, no importa cuántas voces te estén acusando, Jesús no te condena, Jesús no te juzga, Jesús no te rechaza, Jesús te ama, te acepta, te perdona, te restaura, te da una nueva oportunidad, te ofrece un nuevo comienzo. Que Dios te bendiga enormemente. Que su gracia sea sobre tu vida, que su amor llene cada área de tu corazón, que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, y que nunca, jamás te olvides de que sos amado, sos aceptado, sos perdonado, sos valioso, sos importante, sos especial y sos hijo del Dios Altísimo. No porque lo ganaste, no porque te lo mereces, no porque sos perfecto, sino porque Él así lo decidió. Y cuando Dios decide algo, es para siempre. Amén y amén.